En este pasaje que hemos leído, en Mateo 24:14, ahí podemos ver el corazón de Dios. Ahí podemos ver la dirección hacia todo el mundo está yendo. Toda la historia, todo lo que está ocurriendo, aunque a veces pueda parecer que no, Dios es soberano y tiene el control. Y Dios tiene una dirección definida. Entonces, igual que toda la palabra se ha ido cumpliendo, esa palabra se va a cumplir también. El deseo de Dios es que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Y Dios está obrando, Él está haciendo todo, y eso en su horario se va a estar cumpliendo. Entonces, ¿a qué personas Dios va a utilizar para cumplir ese propósito? ¿A quién? Pues, en primer lugar, tienen que ser personas que conozcan el deseo de Dios. Es muy importante que sean personas que de verdad estén conociendo cuál es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios, como acabamos de leer, es que su evangelio sea proclamado para que todas las personas lo puedan escuchar. ¿Qué tipo de personas utiliza Dios? Personas que conocen correctamente quién es Jesucristo. En nuestros países, como venimos de países tradicionalmente católicos, todas las personas prácticamente han escuchado de Jesús, ¿verdad? Pero el Señor quiere que lo estemos conociendo correctamente, porque cada uno, cuando tú preguntas, te contestan, ¿quién es Jesús? Pues te contestan de una manera distinta, ¿verdad? Pero claro, ¿cuál es? Jesús es solo uno. Por eso tenemos que conocer correctamente, es decir, conforme a la palabra, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué personas utiliza Dios? Las personas que disfrutan las bendiciones que a través de Cristo hemos recibido. Por eso hay que conocer quién es bien Jesucristo, cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo y sobre todo poder disfrutarlas. Las personas que Dios utiliza tienen un corazón. ¿Por quién? Por las almas. No se trata a veces tanto de estar preparado como que tener ese corazón por las almas. Sin ese corazón, como un trabajo, no se puede hacer. Tienes que tener ese corazón por la gente, ver a esas personas y de verdad tener ese corazón de darte cuenta, ¿no?, de que están sufriendo y darte cuenta que realmente solo hay una respuesta para ellos, ¿verdad? Entonces es muy importante tener ese corazón. Y por supuesto, las personas que Dios utiliza son las que conocen el método de Dios. Cómo poder estar compartiendo ese evangelio, cómo Dios obra, cuál es la manera de Dios para que su reino se establezca. Y esto lo podemos conocer a través de la Biblia. Por eso es muy importante, de verdad, es muy importante que estemos entendiendo esto. Y para poder conocer correctamente quién es Jesucristo, es muy importante que veamos 12 problemas que aparecen en la palabra de Dios. Hay 12 problemas que los 3 primeros son la base, el fundamento de por qué todo está de una manera incorrecta.
Entonces, en primer lugar, aparece Génesis 3. Ese problema solo lo explica la Biblia, es el problema de la separación de Dios. El hombre que fue creado para estar con Dios, a través del pecado original, quedó separado de Dios. En ese momento, ¿qué ocurrió? El yo. El hombre, hasta ese momento no conocía la palabra yo. Fue creado para estar teniendo relación con Dios a través del Espíritu. Pero, al ser engañado por Satanás, Satanás le enseñó esa nueva palabra, yo. Por eso pecó. Y desde ese momento, el hombre empezó a vivir una vida donde el centro de su vida es él. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que pienso, todo el universo gira alrededor mío. Y si no sale como yo quiero, me siento mal, porque yo soy el centro, yo soy el punto a través del cual todo lo demás es la referencia, ¿no? Por eso es el problema del yo, y ese problema lo podemos ver de verdad a nuestro alrededor. Si miramos y tratamos con la gente, vemos que es de verdad el problema. No solo eso, nos aparece también que desde ese momento, en Génesis 6, habla de la época de los gigantes, que había gran maldad en la tierra, y el hombre ya se esforzaba, el materialismo, el esfuerzo del hombre. El hombre, como tiene ese yo, intenta hacer las cosas por su fuerza, piensa que puede hacer las cosas. Pero totalmente vemos como en Génesis 6, eso por supuesto llegó totalmente al fracaso. Y no solo está ese fundamento, también aparece en Génesis 11 el acontecimiento de la Torre de Babel. Los hombres se juntaron y como está ese yo, como está el esfuerzo, buscan el falso éxito. Por eso dice que se juntaron para hacer una torre, para llegar hasta el cielo, es decir, se querían hacer más fuertes que Dios. Pero por supuesto fracasó totalmente, porque el éxito sin Dios es falso éxito, fracasa totalmente. Por eso es como un fundamento, es un fundamento. En una casa hay unas bases, unos pilares, es el fundamento de la casa. Si ese fundamento está mal, aunque arriba construyan una casa muy bonita, se va a caer, se va a estropear, porque ya el fundamento, que es lo más importante, ya está de manera incorrecta. Y el fundamento que nos aparece en la palabra de Dios es ese, el yo, el materialismo, el falso éxito. Pero, aparte de ese fundamento, Satanás, a través de la cultura, es decir, a través de lo que nos envuelve, él ha puesto también unos problemas que aparecen, por ejemplo, en Hechos 13. Ahí aparece un brujo. Cuando Pablo entra ahí a Chipre a predicar con Bernabé, había un procónsul, Sergio Paulo, y le estaban predicando, pero había un brujo para Jesús que se oponía. Y fijaos cómo ese líder, ese gobernante de esa zona, estaba totalmente controlado ¿por quién? Por un brujo. Entonces, eso ocurre, y lo vemos en la historia que ha ocurrido y que sigue ocurriendo. Por ejemplo, el rey Arturo, ¿no?, que tanto conocemos, tenía un brujo en la corte, Merlín, ¿no?, es muy famoso. Todos los gobernantes, incluso hoy en día, tienen sus brujos, sus adivinos, y Satanás ha creado una cultura que la gente realmente, como está sin Dios, sin esperanza, como no tienen seguridad de lo que les va a ocurrir, pues van buscando a través de esas cosas que parecen buenas. Y esto Satanás lo ha ido metiendo en la cultura. No es nada malo un brujo, está bien, ¿no? De hecho, que si nos fijamos, vemos como a través, por ejemplo, de Harry Potter, ¿qué mensaje está mandando a los niños? De que la magia es algo bueno
y que los brujos no son nada malos, es algo divertido, ¿verdad? También lo podemos ver en la fiesta de Halloween, ¿verdad? Como todas esas cosas que son algo de cultura, pero el mensaje que está grabando en nuestros hijos, en los jóvenes, es que el mundo oculto, los brujos, las brujas, es algo divertido, es algo de fiesta. Por eso cuando sean mayores y tienen un problema, tranquilamente pueden ir a un brujo, ¿verdad? Porque ya se han criado con eso, no lo ven mal, ¿verdad? La cultura, cómo Satanás va poniendo esa cultura para que ese ocultismo, esos brujos, puedan estar ahí obrando. También aparece en Hechos 16 una muchacha divina, allí en Filipo. Vemos cómo realmente la gente pues iba buscando las adivinas. Y dice que sus amos tenían una ganancia muy grande a través de ella. Eso significa que tenía muchos clientes. Y es verdad, hay muchos clientes. Y si nos fijamos, en nuestros países hay, ¿verdad que hay brujos? Claro que hay. Y hay adivinos en todos nuestros países. Yo recuerdo cómo allí donde yo vivía, pues había una mujer que decían que era curandera. Y se llama María. Una mujer muy simpática, muy buena, era muy buena, muy afable. Y pues allí donde ella vivía, pues tenía su consultoría, ¿no? Y estaba lleno siempre. Y yo a través de mi abuela, pues un día pues fui, yo no conocía a Dios en ese momento, pues yo me sentía muy cargado y quería a ver qué era eso, ¿no? Y llegué allí y había cola, había que guardar turno, ¿no? Y entrabas allí, esta mujer tan simpática, una mujer mayor, muy simpática, siéntate aquí. Y tenía toda la pared llena de imágenes de santos, de María. Yo pensaba, uy, es bueno, ¿no? Es algo de Dios. Como yo veía esas estampitas, ¿no? Esas imágenes, yo pensaba que era algo bueno. Y esa mujer de repente empezaba a hacer unas oraciones y de repente empezaba a eructar. Unos eructos. Y yo digo, ¿esto qué es? Y se empezaba a eructar. ¡Guau, guau! ¿Y qué era eso? Yo no lo sabía en ese momento, pero esa mujer tan simpática, tal, en ese momento estaba siendo poseída por demonios. Y daba unos eructos, era algo, y ahí te empezaba a hablar, y te empezaba no sé qué, y a orar, y a hacer como unas limpias, unas cosas. Y yo me sentía bien cuando salía de ahí. ¡Ay, me he sentido bien! Claro, ese es el engaño, parece que tiene respuesta, pero al final te da todavía más problemas espirituales. Yo no lo sabía. Pero sí, claro, lo veía un poco raro, ¿no? Decía, bueno, aquí esta mujer tan simpática se transforma, empieza a dar eructos increíbles. Digo, esto no me cuadra mucho, pero claro, tampoco entendía mucho. Y como todos iban, como mi abuela iba, pues, oye, pues no será malo, ¿verdad? Pero no conoces el mundo espiritual. Y realmente es la cultura que atrapa de una manera que la gente no se da cuenta, porque no conoce el mundo espiritual. También aparece en Hechos 19, en Éfeso, la religión. Allí estaban predicando, y como Dios obró de una manera tan grande, dice que los que se construían imágenes del templo de Diana se rebelaron. ¿Por qué? Porque la gente se estaba convirtiendo. Al creer en Jesucristo ya dejaban de hacer idolatría. Es decir, se les acababa el negocio, ya no iban a vender sus figuras, ¿no? Porque si no hacían idolatría. Entonces, la religión es algo que Satanás ha creado, sabiendo que el hombre está separado de Dios, sabiendo que hay un vacío en el hombre y que el hombre tiene un anhelo natural de buscar a Dios porque fue creado para estar con Dios. Al estar separado él busca, pero Satanás le engaña y hace que lo haga a través de las religiones. ¿Cuántas religiones hay, verdad? Nuestros países, como he dicho, son tradicionalmente católicos. Aquí en Corea son tradicionalmente budistas. Pero yendo a los templos, a mí siempre me llamaba la atención que si te fijas, es lo mismo que la religión católica, es lo mismo. Por supuesto, allí es María o un santo, pero aquí es un Buda gordito y dorado, ¿verdad? Es distinto, pero el fondo es lo mismo. La gente hace lo mismo. Allí dan dinero para poner una vela, una oración. Aquí dan dinero para encender un Buda pequeñito con una luz.
Aquí hacen una oración, en el otro sitio cuelgan un farol con una oración que tienes que pagar. Y realmente, te fijas, cambian las formas, pero es lo mismo, es el esfuerzo del hombre. Es dar dinero, ir allí, hacer como algo religioso y luego seguir con tu vida igual, pensando que con eso ya has cumplido, ¿verdad? Pero no, eso es realmente la religión. Y eso, por supuesto, tiene un problema, que es un problema espiritual que hay detrás, porque Dios habla claramente en la palabra que Él aborrece la idolatría. Y que si haces idolatría, aunque la gente no lo sabe, como dice en Éxodo 20, del 4 al 5, hay maldición hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, no solo vas a recibir maldición en tu vida, sino que hasta tus nietos y tus bisnietos. Y la gente busca de manera sincera, no es que sean malos, no, pero es la cultura que les ha atrapado Satanás a través de la cultura. Es esta cultura. La cultura les ha atrapado grandemente. Y la gente hace, al tener problemas, lo que hacen sus vecinos, lo que hace su primo, lo que hacían sus padres, porque es una cultura que lleva tanto tiempo que es lo único que conoces. Y como no tienes respuesta, no sabes que tu problema es que estás separado de Dios, intentas solucionarlo pues con la cultura que hay. Pero claro, detrás de esa cultura está Satanás. Y no solo eso, sino que también, personalmente, el hombre, su estado, hace que esté totalmente controlado por Satanás. En Juan 8:44 dice: ¿quién es nuestro padre? Dice El diablo. el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y esto se lo está diciendo a unas personas que se esforzaban muchísimo por agradar a Dios. Eran los fariseos. Los fariseos conocían muy bien la palabra, intentaban cumplirla. Aparte de eso, por supuesto, las tradiciones. Hacían un montón de ritos, de esfuerzos, pero eso no da solución. Por eso el Señor habló claramente que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ese es el estado de las personas, aunque no lo saben, el que está controlando su vida es Satanás. Y Jesús dijo que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Por eso la gente, lógicamente, no es consciente. No puedes decirle a una persona que no conoce a Dios, decir, hola, ¿qué tal? Satanás gobierna tu vida. No, no es así. Pero realmente, espiritualmente, sí que es así. Le está guiando por caminos que parecen buenos, que parecen interesantes, que parecen que te van a dar respuesta. Pero es un engaño porque te va a llevar totalmente a la destrucción. Y detrás de esa idolatría, de esas religiones, dice Pablo, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Es decir, que detrás de esos ídolos, lo que hay detrás, por supuesto ese ídolo en sí no es nada, es de hojalata o es de escayola, eso en sí no es nada, pero detrás, cuando tú adoras a algo, espiritualmente, ahí están los demonios. Y si tú estás abriendo puertas a los demonios, por supuesto los demonios van a entrar totalmente. Yo recuerdo perfectamente, de pequeño, todos los domingos en casa de mi abuela, tenía una casa muy grande, una casa ahí de campo muy grande, y allí nos juntábamos todos nuestros tíos, familiares, primos, toda la familia, para comer paella, que es un plato típico que hay allí. Todos los domingos cocinábamos paella y comíamos todo juntos. Y después de comer, pues allí los mayores se quedaban de tertulia, tomando café, comiendo pastas, ¿no? Es algo típico allí. Y ahí hablaban, y nosotros, por supuesto, pues nos íbamos fuera a jugar, y tal, y lo pasamos muy bien, ¿no? Todos los primos, me acuerdo que era algo muy bueno, ¿no? Pero en esa época empezó a salir la moda del ocultismo. Que si la Ouija, que era un tablero, ¿no? Eso hasta lo vendían en los kioscos, un tablero donde ponías un vaso, invocabas espíritus y te contestaban, ¿no? Y la gente, pues algo
curiosidad, ¿no? Vamos a hacerlo por curiosidad. No parecía nada malo, ¿no? Parecía, uy, si lo están vendiendo en los kioscos, pues no será malo, ¿no? Y de repente, pues, no sé por qué, a mis familiares, pues, ay, pues vamos a ver a hacer esto, a ver qué tal, por curiosidad. Y de repente ponían la tabla esa y el vaso y tenías las instrucciones, ahora invoca tal, no sé qué. Y ponían el dedo y se movía. Y nosotros nos quedamos helados, los pequeños. Y no lo movían, no se podía mover con el dedo, se movía. Y se movía de verdad. Y preguntaban, sí, no. Y empezaron a preguntar. Uy, qué emocionante, ¿no? Y era divertido. Y luego encima te puedes enterar de cosas. Y claro, siempre preguntas que a lo mejor a una persona muerta le querías haber hecho. O a mi prima que se murió, me hubiera gustado saber realmente qué es lo que pasó con esto, ¿no? Y la gente pues se apuntaban ahí ya todos los domingos, sesión de Ouija, y todos allí mirando. Y una vez empieza a dar vueltas el vaso, ¡pum! Y sale volando el vaso y se cae. Yo estaba aterrado, de verdad, aterrado. ¿Qué es esto? Había un poder ahí, de verdad, eso no se puede hacer. Había un poder ahí. Entonces, por ignorancia, por curiosidad, eso empezó a ocurrir en mi familia. ¿Sabes lo que pasó? Al poco tiempo empezó a haber peleas entre mis tíos, tal. Se terminaron las reuniones familiares, todos enfadados. Al poco tiempo, en mi casa, un día mi hermano, que por la noche se le había aparecido no sé qué y tal y todo. Mi hermana que había tenido también una experiencia rara con un ser ahí que se había salido. Cosas que en la vida en mi familia había pasado. Horrible. ¿Qué pasó? Que por ignorancia, por curiosidad como he dicho, se empezaron a abrir puertas, se empezaron a meter en cosas sin saber que de verdad hay un mundo espiritual. Y cuando estás separado de Dios, si estás abriendo puertas a través de eso, si estás invocando espíritus, por supuesto que no viene tu abuela ni tu abuelo, vienen demonios que pueden tomar apariencia de tu abuelo y pueden incluso hablar y saben perfectamente cosas porque tienen un poder. Por supuesto un poder mucho más limitado que Dios, que es todopoderoso, pero tienen un poder. Por eso la gente realmente empieza a tener problemas espirituales. Y esto la gente no lo sabe porque no conoce la verdad que es la palabra de Dios. Y no solo termina la cosa ahí, sino que empiezan a tener problemas mentales. ¿Por qué Jesús, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? ¿Por qué? Porque él sabía que separado de él, la gente está viviendo ahí, controlada por Satanás, está viviendo totalmente, haciendo idolatría. Y eso hace que tú estés cargado, afanado. Y cuando hablo de problemas mentales, estoy hablando de preocupaciones también. ¿Por qué la gente siempre está preocupada? Yo me acuerdo antes de conocer a Dios, cómo estaba siempre preocupado. Siempre. Mi táctica era no parar de hacer cosas. Siempre, tener actividad. Me gustaba mucho ir al gimnasio. Hay veces que iba 2 veces al gimnasio, a mediodía y por la tarde. ¿Por qué era? Porque no quería estar parado. Tenía actividad, trabajaba, corriendo al gimnasio, corriendo aquí. ¿Por qué? Porque si yo me sentaba y estaba un rato tranquilo, empezaba a pensar y no me gustaba lo que veía, no me gustaba mi vida, no sabía, no entendía mi vida, no sabía cuál era el propósito que había para mí, estaba preocupado por cosas. Entonces por eso intentaba llenarme, pero por supuesto eso no me daba ninguna solución, no me daba ninguna solución. Y la gente vive totalmente afanada, totalmente preocupada, está preocupada por todo. Un chico no creyente me decía, yo tengo miedo. Primero había estado hablando con él y me decía que él sabía mucho, que tal, que era budista, tal, y luego cuando abrió su corazón, cuando fue sincero, confesó que tenía miedo de estar solo, decía. Y miedo por su hijo, porque no sabía a su hijo qué le iba a pasar, y es normal, porque no sabes nada, no tienes ninguna seguridad, no tienes ningún sitio donde apoyarte.
Por eso la gente tiene problemas mentales y al final, ¿qué ocurre? Que se enferma físicamente. La mayoría de las enfermedades vienen por las preocupaciones, por el estrés. Yo eso me ha pasado. Cuando he estado en una época que he tenido preocupado, automáticamente me he puesto enfermo. Y científicamente se puede comprobar. Por eso la gente tiene enfermedades. Por supuesto que hay enfermedades que vienen a causa de la idolatría. Hay enfermedades desconocidas que la ciencia, a pesar de estar tan avanzada, no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque tienen un origen totalmente espiritual. Y las personas en ese estado, la palabra de Dios dice que después de esta muerte física no es el final, que hay un juicio y hay dos destinos. Una eternidad al cielo con Dios y una eternidad al infierno fuera de la presencia de Dios. Y las personas que están en ese estado, realmente su destino es el infierno. Y no solo eso, sino que esa maldición, dice en Mateo 27-25, la van a traspasar a la siguiente generación. O sea que todo este sufrimiento lo van a traspasar a la siguiente generación. Entonces, estos son los 12 problemas fundamentales que nos explica la palabra de Dios. La gente vive en el yo, en el materialismo, en el falso éxito. Satanás ha puesto una cultura de brujos, de adivinos, de religión. Por eso hace que personalmente la gente esté aquí metida. ¿Dónde? Totalmente controlados por Satanás, con problemas espirituales, con problemas mentales, con problemas físicos, con un destino que es el infierno y traspasando esa maldición tan grande, sin tener ninguna manera humana de pararlo, a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Entonces, esto es lo que nos explica la palabra de Dios. Y tenemos que estar conociendo muy bien. Conociendo esto, si tú empiezas a tratar con gente que no conoce a Dios, tú vas a ver claramente cómo eso es así. Si la gente es sincera, si de verdad te empieza a contar cómo es su vida, te vas a quedar sorprendido. Vas a ver que esto es real, que de verdad la palabra de Dios se cumple. Por eso nosotros tenemos que estar conociendo todo bíblicamente, que es la verdad, de la manera correcta. ¿Por qué tenemos que conocer el problema del hombre? Porque eso es lo que nos va a ayudar a conocer perfectamente quién es Jesucristo. No hay ninguna manera humana de salir de ahí. Ninguna. El hombre es como si estuviera en arenas movedizas. Está ahí, en maldición, metido en arenas movedizas. Contra más se esfuerce, más se hunde. Contra más lo intente, más se mete para adentro. No hay nada humanamente que el hombre haga que le pueda sacar de ahí. Por eso, el Señor, que nos ama, que nos creó para bendecirnos, a pesar de que nosotros pecamos, Él, antes de maldecirnos, Él nos dio la solución, nos dio una promesa. Y esa promesa, para este problema del yo, ¿qué es lo que nos dio? Génesis 3:15. La simiente de la mujer que vendría a pisar la cabeza de la serpiente. Por primera vez Él prometió que Cristo iba a venir a solucionar nuestro problema. Como no podíamos, Él mismo se iba a hacer hombre para solucionar nuestro problema. Para el problema del materialismo, ahí vuelve a hablar en Génesis 6:14, el arca. El que entra en el arca se salva. Fuera del arca pereces. Solo estando dentro del arca es que puedes tener esa salvación. Y esa arca es un tipo de ¿quién? De Cristo. Solo a través de Cristo nos podemos salvar. Para el problema de la Torre de Babel, deja tu tierra y tu parentela. Hay que salir de ahí.
Y la única manera de salir es a través de Jesucristo. Por eso Dios constantemente, capítulo tras capítulo, desde que el hombre pecó, por su gracia nos está dando un mensaje. La manera de Dios, el único camino de Dios para poder sanarnos, para poder salir de nuestro verdadero problema. Por eso en Éxodo 3:18 vuelve a hablar lo mismo a Moisés. El pueblo estaba totalmente esclavizado, 430 años, bajo el yugo de Faraón, que representa a Satanás. Es decir, estaban aquí. Pero a través de esa sangre del cordero puesta en los dinteles y en los postes de la puerta, fue la única manera que pudieron derrotar a Satanás. Fue la única manera que pudieron salir, ser liberados, solo a través de la sangre de Jesucristo. Ese cordero que Juan el Bautista dijo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre representa el sacrificio perfecto de Cristo. Solo a través de eso pudieron salir. Y cuando estaban allí, en Babilonia, cuando estaban en cautiverio, no tenían respuesta para salir de ahí, pero Dios a través del profeta Isaías, ¿qué dijo? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Cómo es Dios con nosotros? Dios a través de Cristo está con nosotros. Otra vez Cristo, la manera de Dios. ¿Y qué más Dios nos habla? Esa promesa en Mateo 16:16 se cumplió. En el horario de Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se encarnó y Él vino para cumplir esa obra, ese trabajo a través del cual podía librarnos y darnos la verdadera salvación, la verdadera vida. Amén. Por eso Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo vino, ¿para qué? Como estábamos separados de Dios, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él como profeta, como el verdadero profeta, estuvo diciéndonos de parte de Dios, yo soy el único camino, estáis separados, yo soy el único camino a través del cual podéis salir de esta maldición y regresar a Dios. Yo soy el único camino. Como estábamos totalmente atados por ese pecado, el pecado eran como cadenas para nuestra vida. No había manera de salir de ahí. Pero Cristo vino como el verdadero sacerdote también para liberarnos de eso. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y como estábamos totalmente bajo el poder de Satanás, y ningún hombre por sus fuerzas puede vencer a Satanás, dice en 1 Juan 3:8, porque el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Él vino también como el verdadero rey para vencer al príncipe de este mundo, Satanás. Y Jesús, en Juan 19:30, el Señor en la cruz tuvo allí un grito de victoria, no era un grito de desánimo, no era de victoria. ¿Qué dijo? Consumado es. Ya está todo terminado. Yo he cumplido perfectamente la obra. Por eso tenemos que decir que la única manera para poder salir de estos problemas, la única manera es la que Dios hace, que es perfecta. Por eso dicen en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Solo a través de Jesucristo. Amén. Solo a través de Jesucristo. Esa es la manera que Dios me da. Por eso no es nada de lo que tengo que hacer, no es mi esfuerzo. Eso es religión, no funciona. Es lo que Dios da. Un nombre dice, dado a los hombres. ¿Dado a los hombres por quién? Por Dios. Él ha dado un nombre, solo uno, porque Dios es perfecto, no se equivoca, no necesita dar 20 nombres. Él da un camino,
porque ese camino funciona, no necesita darte muchos. Es un camino perfecto y el camino es solo Jesucristo. Y ese es el mensaje principal de toda la Biblia, el núcleo. Cristo. Cristo. Por eso en Cristo, de verdad, tenemos todo. Amén. El Señor en Cristo ha solucionado el pasado, el presente y el Amén. Futuro. Tenemos que estar teniendo ese pacto. Por eso cualquier persona que vive aquí, por gracia de Dios, puede entender que Jesús es el Cristo y voluntariamente Él confiesa con su boca, lo recibe en su corazón como su Señor y Salvador. Esa salvación tan grande que Cristo consiguió, en ese momento se hace efectiva en su vida. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando tú recibes voluntariamente a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, en ese momento es cuando tú puedes estar recibiendo esa salvación tan grande. ¿Y qué ocurre? En ese momento ocurre algo muy grande. ¿Qué es? Que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa es una bendición tremenda. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. Bueno, pero es que no lo siento. Pues que no lo veo, ¿no? Escrito está. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Amén. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Amén. Y eso es la mayor bendición. ¿Por qué? Porque Dios me creó para estar con Él. Amén. Y ahora ya lo tengo todo. Ya estoy con el Señor. Ya puedo disfrutar. Ya Él está conmigo y Él es mi Padre. ¿Qué identidad tan preciosa tengo? ¿Por qué? Porque Él tiene responsabilidad en mi vida. Tiene responsabilidad en mi vida. Por eso es una bendición que yo de verdad esté entendiendo esa identidad, esa nueva identidad que tengo. Somos hijos de Dios. Ayer hablaba con un hermano, es hijo de Dios, pero no tenía seguridad de su identidad. ¿Piensas de verdad que eres salvo? La verdad, no lo sé. Y yo le puedo explicar, conforme a la palabra, ¿por qué Dios te ha dejado la palabra? Para que tú no te guíes en lo que dicen los hombres, para que no te guíes por los sentimientos, que ahí engaña Satanás, sino para que simplemente tomes la palabra, que es la verdad, tomes la palabra que siempre se cumple. Por eso, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, dice la palabra que tú tienes ese poder, esa potestad, eres hijo de Dios. Y un hijo de Dios, igual que los hijos que tenemos humanamente, a veces se portan muy bien. Mis hijos a veces se portan de maravilla. Pero hay veces que no se portan tan bien. Es decir, se portan mal. Y hay veces que a lo mejor, más o menos, ¿no? Han tenido un rato bueno y un rato malo. Pero hay una cosa que no cambia. Ellos nunca dejan de ser mis hijos. Es más, aunque yo quisiera, cosa que nunca querría, no dejarían de ser mis hijos. Es algo que yo ya no puedo cambiar. Es para siempre. Nosotros de verdad, por la gracia de Dios, tenemos esa identidad tan preciosa. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, como dice en Juan 16:13, nos guía. Él nos guía. El Espíritu nos guía. Y eso es una bendición, porque yo no sé de verdad lo que va a pasar mañana, ni lo que va a pasar dentro de un rato. Yo no lo sé. Pero yo estoy tranquilo, no me preocupo por eso. ¿Sabéis por qué? Porque de verdad creo. No creo en mí, creo en la palabra de Dios. Sé que el Espíritu Santo me está guiando. Y si yo miro hacia atrás en mi vida, yo veo claramente desde el día que conocí a Jesucristo, desde ese día que por gracia, solo por gracia, Él vino a mi encuentro, yo veo de verdad cómo ha ido guiándome perfectamente. Por supuesto que había momentos que en ese momento no me gustaba lo que ocurría. En ese momento no lo entendía. Pero ahora mirando así, hacia atrás, de verdad veo
que Dios era el que me guiaba, que era lo que necesitaba. Estaba dando Dios a mi vida lo que yo de verdad necesitaba. Y en ese momento yo digo, no era fácil, ¿no? Pero de verdad, Dios es perfecto, Dios está guiando nuestras vidas. Aleluya, porque no depende de nosotros. Es el Señor el que lo hace. Amén. Y el Señor, a través del Espíritu, Él obra, Él está obrando. Él está en nosotros, no solo nos guía, Él obra a través de nuestras vidas. Por eso de verdad la oración es tan importante. Tenemos que estar orando, sabiendo de verdad que como tenemos esa identidad, somos hijos de Dios cuando nos presentamos delante de Él, Él obra grandemente a través del Espíritu Santo. Él hace la obra tranquilamente. Por eso orar, disfruta la oración con Dios, sabiendo que en el nombre de Jesucristo Dios te da respuesta. ¿Por qué? Porque eres su hijo, tienes esa identidad. Es algo tan precioso, ¿no? Cómo Dios va a dar respuestas. Incluso contra más conoces el deseo de Dios, contra más te aferras a Dios y a su palabra, tus oraciones van a cambiar. No vas a empezar ya a pedir cosas. Te van a venir cosas sin pedirlas. Porque antes de que las pidas, Dios te las va a dar, porque tú estás conociendo más a Dios. Y menos vas a pedir y más gracias vas a dar. Porque te vas a dar cuenta de que Dios de verdad es el que hace la obra. Amén. De que de verdad Dios tiene todo preparado para ti. Por eso, como ves que lo hace Él, ya no hace falta pedir, ¿no? Solo dar gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces todo. También tenemos una autoridad muy importante. ¿Qué autoridad tenemos? Tenemos la autoridad de quebrantar el poder de la oscuridad. Somos hijos de Dios. Eso ya nadie nos lo puede quitar. Ahora, por supuesto, Satanás nos puede engañar. Pero el Señor lo ha hecho todo perfecto y nos ha dado una autoridad. No por nuestra fuerza, no por nuestro carisma, no, porque Cristo está en nosotros. Por eso en el nombre de Jesucristo, la oscuridad es quebrantada. Donde un hijo de Dios, la luz de Cristo, ilumina y echa fuera toda la oscuridad. Donde un hijo de Dios va, el reino de Dios se establece. Esa es la autoridad que tenemos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, por eso el Señor envía sus ángeles para guardarnos. Como vemos en Daniel 6:10, en Daniel, vemos allí en el foso de los leones, él oró, Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Y vemos muchos pasajes de la Biblia, cómo Dios envía sus ángeles. Dios envía los ángeles a nuestro favor. Y tenemos un respaldo muy grande, como dice en Filipenses 3:20, somos ciudadanos de los cielos. Es decir, que el poder del trono de Dios, los ejércitos celestiales, son el respaldo que tenemos. Por eso de verdad que tenemos que entender y disfrutar estas bendiciones, nuestra identidad, nuestra autoridad. Es muy importante que la estemos entendiendo. Cuando uno tiene, imagínense que tienen un Ferrari, ¿no? Aquí en la puerta del edificio, de color rojo, al que le gusta el rojo, hay un Ferrari, ¿no? Es el color típico del Ferrari. Tengo el Ferrari, pero, claro, lo tengo ahí, pero bueno, me voy andando a todos los sitios, pero tengo un Ferrari, ¿no? Pero yo me voy a todos los sitios andando, tomo el metro, el autobús, pero el Ferrari lo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve el Ferrari? No tiene sentido, ¿verdad? Tengo algo muy bueno, muy bonito, pero no lo estoy utilizando. Por eso, primero, por supuesto, tenemos que conocer las bendiciones, la autoridad. Eso hay que conocerlo. ¿Pero para qué? Para disfrutarlo. ¿Para qué? Para utilizarlo. Eso es muy importante. Que estemos conociendo, disfrutando y utilizando. ¿Por qué? Cuando yo empiezo no solo a conocer, sino a disfrutar las bendiciones que tengo, ¿qué ocurre? En ese momento voy a poder cumplir
iglesia de Dios, que voy a poder ser, Hechos 1:8, testigos. Amén. En ese momento voy a poder ser un testigo. Amén. Alguien que de verdad experimenta que Cristo está con él, a través de las bendiciones. Alguien que experimenta el poder de Dios, la autoridad de Dios. ¿Para qué es? Esta es la séptima bendición. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y haced discípulos. Aquí está, Hechos 1:8, para ser testigos. Por eso, a través de Jesucristo, es la única manera de poder salir de este estado tan terrible y poder entrar a la bendición de Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado? Que podamos de verdad tener la respuesta a través de esta palabra, que podamos de verdad primero conocer, luego disfrutar, y en ese momento, sin esfuerzo, seremos testigos. Porque esto es una promesa que Dios ha hecho. No es que tenemos que esforzarnos para ser testigos. Eso lo va a hacer el Señor con la obra que ha empezado en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén.